¿Qué haría un padre multimillonario al ver una camarera negra desafiarlo por su hijo con discapacidad? El silencio en el Kingsley's, el restaurante más exclusivo de Manhattan, era palpable, denso, cargado de expectativas. Decenas de miradas convergieron en Lucas Montgomery, de 10 años, temblando, cuyas piernas con aparatos ortopédicos se vacilaron al extender una mano hacia Diana Johnson, la única camarera negra. El piano iniciaba una melodía suave, y el impulso del niño de invitar a bailar fue repentino, desafiante. Señor, controle a su hijo, la voz cortante del gerente Thornton rompió la calma. Es inapropiado. Nuestros empleados no son animadores. Richard Montgomery, propietario de Montgomery Investments, tragó saliva. Era la primera cena pública de Lucas desde el accidente que lo paralizó hace 2 años, un error que prometió no repetir. Lucas, siéntate, ordenó, bajo, firme. Diana se mantuvo inmóvil, observando al gerente, al multimillonario y al niño, cuya mano seguía suspendida. Después de 5 años allí, había aprendido a ser invisible. Señor Thornton, ya me voy. Mi turno terminó. Con voz tranquila, se quitó el delantal. Entonces, sonrió a Lucas y le tomó la mano. No puedo bailar con el delantal puesto. Richard se levantó abruptamente. ¿Qué está haciendo? Aceptando una invitación, señor, respondió ella, mirándolo fijamente. Lucas dio un paso vacilante, el metal chirrió, su pie arrastrándose, pero Diana no lo apresuró, simplemente se ajustó. La despedirán, susurró una mujer. Richard observaba paralizado. Un recuerdo lo golpeó, su difunta esposa, Elizabeth, bailando con Lucas. No es sobre la perfección, sino sobre la conexión, decía ella. Mientras Diana seguía los pasos torpes, el miedo del niño mutó en concentración, la vergüenza en orgullo. Por primera vez, Lucas no era guiado, estaba liderando. Señor Montgomery, el gerente interrumpió sus pensamientos. Le aseguro que ella será disciplinada. Todo el restaurante esperó la reacción del hombre que podía arruinar una carrera con una palabra. La sonrisa de Lucas era el único sonido en su mente. Diana llevó al niño de vuelta a la mesa. Gracias por invitarme. Ha sido un honor. Cuando se dio la vuelta, Richard la detuvo. Espere. ¿Cómo se llama? Diana Johnson, señor. Richard asintió lentamente. Sacó una tarjeta. Mi oficina mañana a las 10. Todo el restaurante contuvo la respiración. Diana aceptó la tarjeta sin mostrar emoción, solo un temblor. Papá, llamó Lucas. ¿Por qué has hecho eso? Richard miró a su hijo y vio, por un instante, a un ser humano completo cuyas necesidades había ignorado. Nadie notó la mirada de Diana al marcharse, no había miedo, sino una tranquila determinación que presagiaba la tormenta en los ojos de Richard Montgomery. Si esta historia de dignidad te toca, suscríbete para ver cómo un gesto puede desencadenar una revolución. El vestíbulo de la Torre Montgomery brillaba con mármol y cristal. Diana Johnson se sintió fuera de lugar con su mejor falda de rebajas. Diana Johnson para ver al señor Montgomery, dijo a la recepcionista. Piso 18. La señora Winters, impecable, la escoltó. Él ordenó que la despidieran, ¿verdad?, preguntó Winters en la sala de espera. Ya ha pasado. Clientes poderosos llaman y personas como usted pierden su empleo. ¿Personas como yo? ¿Empleados que no saben cuál es su lugar? Diana sonrió. ¿Y cuál sería mi lugar? Sonó el teléfono, la recibirá ahora. La oficina ocupaba la mitad de la planta, Manhattan parecía un juguete lejano. Richard estaba de pie, mirando la ciudad. Señor Montgomery, saludó Diana. Él señaló una silla. El silencio calculado le siguió, una táctica para inducir a hablar demasiado. ¿Tiene formación?, preguntó Richard finalmente. ¿Educación? ¿Universidad? Licenciada en Desarrollo Infantil por la Universidad de Nueva York. Máster incompleto en Educación Especial, respondió Diana. ¿Y trabaja de camarera? En 3 sitios, en realidad. Richard se acercó a su mesa con una carpeta. He investigado un poco. Quería entender quién era la persona que bailó con mi hijo. Abrió la carpeta, mostrando fotos de un centro comunitario. Usted lo fundó hace 6 años. Lo cofundé con mi hermana Zoe. Un programa de baile para niños con discapacidades físicas.
El programa está a punto de cerrar por falta de financiación. No he venido a pedirle dinero. Entonces, ¿por qué ha venido? Porque usted me invitó. Richard se levantó. Quiero que trabaje para mí. Diana parpadeó. Como acompañante terapéutica para Lucas, corrigió Richard. Tengo a los mejores especialistas, pero lo que hiciste ayer. Se detuvo. Fue la primera vez que le vi sonreír desde el accidente. No quiero una bailarina. Quiero a alguien que haga lo que usted, seguirle. No guiarle. Diana vio la desesperación bajo el control. Puedo pagarte 5 veces lo que ganas. Diana se levantó. No. Richard se sorprendió. No trabajo para gente que solo ve mi color o mi clase social antes que mi competencia, dijo con calma. Y definitivamente no para quien compra soluciones a problemas emocionales. Richard se sonrojó. Está rechazando resolver sus problemas financieros. Por dignidad, corrigió Diana. Lucas no necesita más especialistas. Necesita espacio para liderar. No conoce a mi hijo, no, admitió ella, pero conozco a gente cuyas limitaciones físicas no son nada comparadas con las jaulas invisibles que construimos. Dejó una tarjeta. Friendsteps, clases martes y jueves. La primera es gratis. Al salir, Winters la abordó. ¿Rechazaste a Richard Montgomery? ¿Estás loca? Diana sonrió. Prefiero estar loca que ser propiedad. El miércoles siguiente, en el centro comunitario, Zoe susurró, hay un Bentley aparcado fuera. Lucas miraba ansioso desde el asiento trasero. Richard estaba en el asiento del conductor, librando una batalla. Él no va a entrar, predijo Zoe. No subestimes el poder de un hijo decidido, sonrió Diana. La puerta se abrió. Lucas bajó. Entonces, Richard también salió, luciendo incómodo en su ropa casual, que gritaba privilegio. Dije que vendría, murmuró Diana. Zoe la miró. ¿Qué has hecho? Diana no respondió. Tenía un cuaderno escondido, lleno de notas sobre niños como Lucas y hombres como Richard. Un plan iniciado con un baile. Lo que Richard no sabía era que Diana no era solo una camarera, era una mujer con una misión. Su imperio de aislamiento estaba a punto de enfrentarse a la simple verdad, algunas lecciones no se compran, se viven. Freedom Steps funcionaba en un viejo almacén. Los niños con aparatos se movían al ritmo. Parece caótico, comentó Richard. Hay estructura, respondió Diana, solo que no es la que usted reconoce. Lucas asintió con entusiasmo. Ve, autorizó Richard. Mientras Diana guiaba a Lucas, Zoe se acercó a Richard. El primer día siempre es el más difícil. Para los padres. Esto no es terapia, argumentó Richard. Contraté a los mejores especialistas. ¿Y cómo le ha ido a Lucas?, preguntó Zoe. Entró una mujer mayor con un bastón, la doctora Elaine Mercer, neurocientífica jubilada de Harvard. Señor Montgomery, ha rechazado mi propuesta de investigación 3 veces. Superviso el programa de investigación, explicó la doctora Mercer. Estudiamos la reconfiguración neural en niños a través del movimiento no directivo. Investigación, frunció el ceño Richard. Diana regresó. Freedom Steps es un programa piloto de rehabilitación motora basado en la teoría de la autonomía del movimiento. ¿Por qué trabaja de camarera si dirige un programa de investigación? Porque usted nos ha rechazado 3 veces. Entonces lo compraste. Eras la asistente de la doctora Mercer. Coautora, corrigió la doctora Mercer. Diana dejó su máster para cuidar a su hermana, pero su trabajo teórico es innovador. ¿Sabías quién era yo en el restaurante?, concluyó Richard. Desde que entró. Y cuando Lucas se levantó, reconocí la oportunidad de mostrar, no de contar. Un grupo de periodistas entró. ¿Qué es esto? La segunda parte del plan, sonrió Diana. Zoe le mostró a Richard un artículo recién publicado sobre su metodología. ¿Ha usado a mi hijo para una operación de relaciones públicas?, preguntó Richard con voz gélida. Diana lo condujo a una sala lateral con fotos de niños y estadísticas de progreso. En la última pared, un cuadro vacío. ¿Qué es eso? Nuestro futuro. El centro de rehabilitación completo si tuviéramos financiación. Tú has planeado todo esto, murmuró Richard. Vi la oportunidad y la aproveché. Cuando canceló nuestra reunión,
Prometí encontrar una manera. Zoe interrumpió, es Lucas. Corrieron. Lucas estaba en el centro, rodeado de niños. Había apagado la música. Se había quitado uno de sus aparatos ortopédicos. Richard avanzó, pero Diana lo detuvo. Espera. Observa. Lucas respiró hondo. Entonces, dio un paso completo, sin apoyo. Tembloroso, pero suyo. Aplausos. Flashes. El rostro de Richard, normalmente una máscara, se expuso, con lágrimas sin derramar. Por eso creamos Freedom Steps, dijo Diana. No se trata de pasos perfectos. Se trata de dar los primeros pasos por uno mismo. Richard miró a su hijo, no como un problema, sino como una persona descubriendo su fuerza. Esto se podría haber hecho sin manipularme. Podría haber sido así si hubieras atendido nuestras llamadas. Los periodistas se fijaron en Richard. Richard Montgomery estaba acorralado. Tenía dos opciones, retirarse, confirmando su reputación fría, o abrazar el momento de su hijo. Entre el poder y la libertad, estaba en un territorio desconocido. El hombre que controlaba todo se enfrentaba a una elección que ninguna riqueza podía comprar. Richard Montgomery miró a los periodistas. Un reportero preguntó si su fundación había rechazado financiar el programa. Richard miró a Lucas. Entonces, para sorpresa de Diana, sonrió. ¿Sabe lo que es más difícil para alguien en mi posición? Richard se dirigió a la cámara. Admitir cuando estamos equivocados. La Fundación Montgomery se complace en anunciar un compromiso de financiación integral para Freedom Steps y la construcción de un centro permanente. Los flashes estallaron. Con una condición, añadió, mirando a Diana, que la señorita Johnson mantenga total autonomía sobre el programa. 3 meses después, las excavadoras preparaban el terreno. Richard aparecía en las obras, observando en silencio. Nunca pensé que vendrías a las reuniones del consejo, comentó Diana una tarde. Nunca pensé que tendría que estudiar neuroplasticidad a los 50 años, respondió Richard. ¿Por qué nunca aceptaste mis disculpas?, preguntó Richard de repente. Redirigiste recursos, cambiaste políticas, financiaste nuestro programa. Eso no es una disculpa, es una compensación, corrigió Diana. Justo otra vez. En la ceremonia de inauguración, 6 meses después, el contraste era total. Lucas, con solo un ligero soporte, dirigía una coreografía. Ya no necesita que lo sostengas, dijo Diana. No, asintió Richard, pero todavía necesita que estés cerca. Una reportera se acercó. ¿Cuál ha sido la lección más importante que ha aprendido? Richard miró a la cámara, que los verdaderos líderes no son los que guían, sino los que tienen el valor de seguir cuando alguien muestra un camino mejor. 1 año después, Freedom Steps se expandió. Diana ganó el premio a la innovación. Lucas ingresó a la escuela regular y se convirtió en portavoz. Y Richard aprendió la lección más difícil: el verdadero poder no está en controlar, sino en saber cuándo dar un paso atrás y dejar que otros lideren el camino. La historia de Richard, Diana y Lucas nos recuerda que la verdadera transformación ocurre al superar las fronteras invisibles. Cuando un multimillonario aprende de una camarera. Cuando un padre sigue los pasos de su hijo. Si esta historia de dignidad transformadora te ha llegado, suscríbete, porque las revoluciones más profundas comienzan cuando alguien tiene el valor de dar un primer paso auténtico y otra persona tiene la sabiduría de seguirlo. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció impactante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesita recordar que la empatía y luchar contra el racismo no debería tener fecha de caducidad.